que se centra más en la interpretación Se musical centra que en las obras ya compuestas, sí, de establecidas. gente Qué fuerte. del mundo clásico. Qué fuerte. ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Sean bienvenidos a su podcast favorito, No Seas Idiota, su alternativa para informarse y desidiotizarse. Saludcito. ¡Saludcita! Que hoy tenemos una invitadaza de honor. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, se las voy a presentar. Tenemos el honor, el privilegio de tener con nosotros a Sara Sístole. Y a Rocío en el fondo. Ya lo dijimos, que prácticamente todos los invitados van a ser por parte de Rocío. Sí, Ya, literal. hasta ahora. Es nuestra Community Manager, Public Relations, Public Exactamente, Affairs. exactamente. Cariño. Bueno, Sara. Sara es trompetista por el Conservatorio Profesional de Música de La Coruña. Eso es. Así se dice, sí, bueno. También es musicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid. También tiene un máster en gestión cultural por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Y encima, después de todo este estudio, o durante también todo este estudio de la música desde un punto de vista de investigación, también hace música. Entonces yo creo que tenemos hoy a un perfil que es súper íntegro. Porque no solo sabe hacer música, comprende las letras, compone, toca muchos instrumentos, canta, sino que también sabe la investigación, la historia, el factor psicológico, social o cultural que guarda la música. Entonces, es muy interesante tu perfil. Bueno, las expectativas, cariño. La verdad es que puede ser súper interesante este episodio porque exactamente, por ejemplo, trajimos a Gus, que habló un poco más a nivel de industria, quizás. Claro. Pero también el estudio científico de la música también es súper. Y además súper importante abordarlo también desde alguien que sabe cómo se hace. Claro, Entonces, claro, está súper eso cool, no. está súper cool. Sí. Bueno, Muy bien, también, como Ajá. dato, Sara tiene un álbum muy bueno, que se lo recomiendo demasiado, que se llama Peces Rojos y tiene distintos EPs. Está disponible en Spotify como Sara Sístole Sara Sístole, peces rojos. y en Instagram como Sara Sístole. De Sara todos Sístole. modos, sí, les le vamos dejamos a dejar. todo en la parte de abajo para que En todas sigan. partes, es igual. Así es. También les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Entonces, y escucharnos. Si quieren ya después. Y escucharnos todos los miércoles a través de YouTube y Y Spotify. Spotify, sí, Muy sí. bien. Pues el tema, bueno, no, antes de pasar al tema, Claro, vamos a ya. empezar con las preguntitas. Es que estoy muy Preguntitas. emocionado. Hoy es un Sí, episodio buen día. muy Buen día. especial. Va, tú primero. ¿Cuál es tu pregunta del día? Yo primero. Sí. Sí. Vale, para Sara. entrar poquito a poco en materia, Sí, ¿vale? sí, sí. Ok. ¿Cuál es la media de horas que una persona promedio escucha de música al día? Al día. Al día. Wow, No, está perdón, bueno. a la semana. Ah, a la semana. A la semana. Uy, eso está bueno. Puedo externalizarme. Yo creo que voy a calcular lo que hago yo con un plus y voy a hacer. ¿Cómo lo O sea, puedes porque tú calcular? haces poquito, tú Sí, escuchas yo poquito. creo que hago un poco menos de la media, me voy a sumar un poco. 16 horas. 16 horas. Yo digo, a ver, yo siento que escucho música porque en la oficina estoy muchas horas Claro. con música. La Entonces gente no que me puedo teletrabaja guiar. o que Exacto. trabaja en Claro, que esa es la oficina es cosa. otra cosa. Yo no puedo. Pero Pero ¿cuál también sería hay como tu oficios. media, por curiosidad? Mi Bueno, media, yo no sé si la puedo calcular. Yo creo que la al verdad. día son como 4 horas. O sea, sí, Claro, a la sí. semana, como media a la semana, yo diría, 4 horas. Yo escucho 2, 3 al día. Por eso. Pero, no, es que también lo pienso, hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja en el sector de restaurantes, de restauración, de hotelería y todo eso, y siempre hay música. Claro, O- es que en realidad es como la media de todos los tipos de perfiles que Ok. pueden existir. Entonces, como que realmente hay mucha música en el Claro. mundo. Ok, yo le tiro 2 horas y media. ¿A la semana o al día? A la Digo, semana, a la semana, ¿Entiendes? perdón. ¿Entiendes? A la semana le echo unas 12 horas. ¿Es mucho? Creo que, ¿Cuánto es? No, Es yo más, son yo ¿Es creo más? que sí, es mucho más. ¿Sí? Es que me puso una Venga, cara como última que- oportunidad. Bueno, Wow. 20, Va ganando Santiago. 24 y media. No. Te voy a decir 31. No, son 18. Ah, Estabas bueno, casi. estabas muy Wow, cerca, wow. muy bien. Viste, me puse yo. Yo Qué creo buen que dato. soy una persona que escucha más podcast que música. Entonces, pero bueno, siempre estoy como metido en Spotify y dije, me voy a sumarme un poquito más y yo creo que llegó a la media más o menos. 18 horas. 18 horas. Muy bien. A ver, Pues voy 18 yo. y media. 18 y media. Ya saben, rompan récords. 18 meses. Exacto. Escuchen más música. Yo les voy a preguntar si saben de qué parte de México es el mariachi. Dios. De Tijuana. No. No lo sé.
¿No? O sea, Iñaki, ¿no? Bueno, es de un estado que se llama Jalisco. La Ah, capital Jalisco me es sonaba, sí, ok. Guadalajara. Pero No. es de un lugar en específico que se llama Cocula. Y de hecho hay una canción de Jorge Negrete que tiene una frase icónica que dice: de Cocula es el mariachi y de Tecatitlán son los sones. Ok. ¡Wow! ¡Qué Ok, ok. bonito! Muy bien, ¡Qué así guay! Es la música mariachi, ¿no? El mariachi, sí, Ok, sí, la sí. música Y el del mariachi. son de Tecatitlán. Ok, El son ok. es... Bueno, luego hablaremos. Luego hablamos. No, no, Quiero que tú hables de México, porque realmente hay Sí, una sí, sí. riqueza ahí brutal. Totalmente. ¿Y tú? Bueno, la mía es... Yo estoy ilusionado por la mía, porque yo de verdad ni idea. Porque julio y agosto tienen 31 días y febrero 28. Por los huesitos de la No, mano. no, Sí, no. sí es por los huesitos de la mano, ¿verdad, Rocío? También los cuenta así. No, yo creo que todos los contamos así. Creo que los pares son los que tienen el huesito arriba, ¿no? O al revés. 30, Ajá. 31. 31, 30, 31. Y luego uno repite. Nunca he hecho eso Claro. en toda mi vida, ¿eh? Julio, agosto, claro. Claro, bueno, febrero tiene 28 días, julio y agosto tienen 31. Y por el hecho de que julio y agosto tengan 31 días, al parecer, según la explicación de la leyenda, está en el ego de dos emperadores romanos. En la era Wow. prejuliana, julio fue un mes que siempre ha tenido 31 días, pero agosto contaba con 29, ¿ok? Y antes de que se adaptase el calendario juliano, se concibió que Julio César introdujo en el año 45 que su mes, que se llama por julio, iba a tener 31 días, ¿no? Cuando llega el emperador Augusto, Sextilis, que era el mes lo que conocemos ahora como mes de agosto, fue reemplazado por Agosto, en nombre de Augusto. Ah, de Augusto. Aunque Julio César había establecido que todos los meses impares tenían 31 días y los meses pares 30, o sea, llegó Augusto y dijo, no, esto no puede ser así, como mi mes va a tener 30 días. Y entonces él se puso 31 y le quitó un día a febrero. Ah, Que antes, que antes tenía 29. Qué cabrón. Entonces fue por eso, pues, literalmente. Oye, por los está buena emperadores la romanos. Sí. historia. ¿Te gusta mucho esto de los emperadores, de la mitología y todo Sí, eso, no? sí, sí, sí. Qué Era, fuerte. era decir esto, o que también interesante estar leyendo en Pompeya, al parecer, esta ciudad del Imperio Romano que fue destruida por un volcán, que creo Sí. que Ajá. ya he hecho alusión muchas veces en los episodios sobre esto. Al parecer hay una simbología que está muy presente en la ciudad, que era un con alas. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero, ¿En pero serio? es un poco raro porque sí, es como que no hay muchas fotos y tal, pero al parecer si tú vas a los restos de la ciudad de Pompeya todavía hay muchas cosas con y alas O sea, y- yo estuve y la verdad que no recuerdo. Que haya- Pero la verdad que seguro que no iba como con esa mirada. No, no, claro, No. tú vas y tú dices como que Claro, claro, hay claro. respeto, ¿sabes? Tipo que no tal y de repente ves un con alas y como que ok, sí. Probablemente no Es era eso. impresionante, la Bueno, verdad. quién sabe. Habrá No, que ver. Exacto, sí, pero bueno. Habrá que investigar Exactamente. esa figura. Pues muy bien, vamos a entrar en tema. Ajá. Vamos a entrar en tema. Como les habíamos dicho, Sara estudió musicología y a muchísima gente como a mí nos pasa que decimos, bueno, es que ¿qué es la musicología? Sí, Porque claro. no estamos tan acostumbrados a escuchar esa ciencia. Claro. Entonces, ¿qué nos puedes contar de la musicología? O sea, yo creo que ¿Qué hay es? como muchos líos, o a mí me lo preguntan mucho con Ajá. el estudio de la música desde el lado como del intérprete. Ok. ¿No? Como que exacto. mucha gente Sí, me ha sí, dicho, sí. has estudiado tipo cómo tocar algo o lenguaje musical. Y claro, la musicología va más como desde el lado sociológico, histórico. Claro. Estudia como todos los fenómenos adheridos a la música, pero desde otros planos que no son como el propio idioma, como el propio lenguaje. Aunque sí que teníamos asignaturas, obviamente, como Claro. de introducción, pero estudiábamos la historia de la música europea. Ok. Teníamos un pequeño cachito de estudios de músicas del mundo y luego estudiábamos un montón de cosas, tipo acústica, que es como la parte física. Claro. Entonces, Todo lo que envuelve la música desde los otros puntos de vista que no son estoy aprendiendo notas, acordes, a tocar algo. Claro, entonces me imagino que también es fundamental que entiendas el proceso de la música y cómo se hace la música para poder entender todo el paquete. Claro, porque luego estudias como etapas históricas y te ponen a analizar como partituras, ¿no? Entonces, Sí, si tú no tienes dices- como unos datos mínimos de que es un do en una partitura, como que Claro. no puedes analizar luego acordes o como secciones o frases. Qué fuerte. Entonces, es verdad como que en mi generación, que era como la primera, Ajá. estaba un poco mal planteado. De hecho, luego tenían Ok. como tipo asignaturas de refuerzo fuera de Ok, de sí, las sí, horas sí. lectivas, porque realmente una persona no puede encarar lo Es que, que es es todo muy complejo. eso. Sí. Es Sí. que es muy complejo, muy, Pero muy bueno, complejo. si existes porque de alguna manera
O sea, piensa que había gente que había terminado el grado profesional, que se supone que si lo empiezas con 7 años lo acabas con 18. Ya, perdón. Si ¿Cómo? lo empiezas con qué edad? Con 7 lo acabas con What 18. the fuck? No Haces manches. 4 de elemental y 6 de profesional y luego te toca el superior, que es como la especialización Claro. a la que llegas pues a la misma edad que todo el mundo. Sí, medicina. Esa ¿no? gente pudo hacer el grado igual que la gente que no tenía ni idea de que es un sol Claro, entonces en el hay pentagrama. un- Entonces como que realmente sí que se puede abarcar con un esfuerzo obviamente añadido. Totalmente. Pero eso es un Pero- poco como revelador de que no es lo otro, ¿no? O No, sea, si lo totalmente. otro te cuesta mucho y de hecho generalmente es un grado que complementa lo otro. O sea, Ok. yo en mi caso luego no terminé el conservatorio, pero es verdad que a mí lo clásico me ha dado Muchas herramientas. muchas herramientas, aunque luego precisamente hoy vengo a criticarlo un poquito. Bien, Ok. Vienes a criticarlo aprendido mucho en algunos aspectos. ¿Cómo? A criticar lo que viste en la Sí, carrera. como la parte academicista Ok, que a veces ok. mata como otras formas de hacer música, que es un poco lo que venimos a hablar. Toquemos hoy, ¿no? eso. Toquemos ¿Por qué? eso. O sea, ¿cómo es que se encuentran estas barreras cuando un académico es tan cerrado a veces, ¿no? Me imagino que pasa con muchas En nuestra carrera ciencias. incluso, en nuestra O sea, en Sí. muchas ciencias como que este estatus de yo ser aquí el académico que es buenísimo y lo sabe todo, siento que cierra la visión. O sea, y sobre de todo cierta para mí es muy investigación. fuerte y para mucha gente de mi grado, que el grado de musicología y en general lo que se llama historia de la música, Ajá. literalmente sea historia de la música de hombres blancos generalmente privilegiados. Claro, claro. Y es la historia de la música que se estudia en casi todas las instituciones Claro, eso, claro. oficiales. Y es muy, totalmente. o sea, estás dejando fuera a todas las expresiones musicales de la Sí. historia de la música Sí, viva. totalmente. Total. Y te estás yendo por una característica y Total, un tipo. o sea, y... es muy fuerte, entonces Wow, a mí eso no me lo había chocó. Y pensado luego así. la parte academicista del conservatorio tiene como otras aristas que tienen que ver con la negación de la improvisación, como Ok. el énfasis en la interpretación, ¿no? Como que son lectores Ok. de obras compuestas por otros, lo cual es increíble. Luego, obviamente, en el superior Sí. puedes hacer como dirección o puedes hacer composición, pero también rigiéndote por unos patrones y como unas Súper estructuras muy claras que establecidos. evidentemente suponen como un legado de una Importante, riqueza ajá. que no se puede medir, y de la música clásica han surgido muchísimas otras cosas, ¿no? Como que es un poco la base y sobre todo el aporte principal es el propio lenguaje, ¿no? Como Claro, que se totalmente. puso, Totalmente. se ordenó en unos códigos pues como algo que no era medible antes, ¿no? Qué fuerte. Es Pero que es muy realmente, complejo. Sí. claro, el conservatorio es hacerte intérprete, ¿sabes? Sí. Como que no hay una parte creativa. De hecho, yo demandaba mucho eso. Y luego hay especializaciones de jazz, pero tipo después de 14 años, ¿sabes? Como que realmente tienes que hacer... Perdón, después de 10 años. Wow. Después del elemental y el profesional, tú puedes empezar a tontear con Con tu el cosa desarrollo más de otras creativa, cosas. Y de hecho hay un claro. montón de músicos que sí que han hecho esos 14 años, pero a lo mejor con especializaciones que no tienen que ver con la improvisación o con lo creativo, y no saben tocar nada Claro, que no porque estén están leyendo. Así, O sea, es súper como si tú cuadrados. aprendieras a leer pero no a hablar, ¿sabes? fuerte. Como, Sí. tipo, tú conoces un código, pero no puedes jugar con los elementos que tienes disponibles por ti mismo. Qué fuerte, Sí, sí, que te claro. priven a lo creativo. Me Claro, parece muy siendo fuerte. una carrera una cuestión que se presta tanto a la creatividad y como que a la creación, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Eso es súper. Es como, tú dices que se centra más en la interpretación Se musical centra que... en las obras ya compuestas, sí, de establecidas. gente Qué fuerte. del mundo clásico. Qué fuerte. Me estoy ahogando durísimo, perdón. Yo tengo- Traigo un asma durísimo, yo, te- perdón. yo tengo tiempo viendo niña que... Me estoy ahogando durísimo. Pero a ver, entremos a discutir uno de los temas que me gustan mucho. A ver, yo conozco a Sara desde ya, ¿cuánto? 2 años, creo. Santi Dios. también ha conocido a Sara. Dios mío. Y sentarse con Sara a hablar de música es súper enriquecedor, es súper cool. Y hay un tema que siento que Sara conoce, que Sara escucha mucho, que vive, que es Sí. como el folclore, ¿no? Y para esto me gustaría que nos digas cuál es la diferencia entre la música popular y el folclore. Y el folk, porque Vale. son términos que probablemente yo en mi día a día uso mal, porque no sé en Claro. verdad definirlos o, O sea, decirlos. una cosa es una canción popular, que obviamente Ok. es una canción con una cierta antigüedad, como que se asocia pues al pueblo, ¿no? Ujú.
Y otra cosa es la música popular. La música popular no es nada más que la música de masas, como la música pues, que Ok. es popular y que llena estadios y que realmente la consume mucha gente. De hecho, hay ciertos folclores que a día de hoy pueden ser músicas populares, ¿no? Ok. Como el flamenco, Claro, por toda su sí, sí, expansión, sí. etc. Pero el folclore es como la música del pueblo, tiene unas características como concretas, tipo la autoría suele ser anónima, su evolución en la historia suele ser a raíz de lo oral, del boca a boca, Ok. de que ese legado las propias Claro, generaciones claro. lo vayan arrastrando. Y no sé, yo quiero aclarar que no soy una experta en este tema, simplemente sí, soy sí, como una sí. fanática y Claro, una claro. amante No, de este totalmente, tema, ¿no? totalmente. Y realmente soy una amante de este tema por esas carencias que te comentaba que no encontré en todos estos años de formación y que particularmente el deseo está en la falta, pues lo que no había tanto a mí me llamaba mucho la atención porque me parecía muy rico. Sí, sí, Y sí, realmente, o sea, el folclore es un poco como la música del pueblo para el pueblo, ¿no? Ok. Como que realmente también otra de las características propias es que tiene como una utilidad en términos de que siempre estaba como ligado a festividades concretas, a celebraciones sí, concretas, claro, o claro. muchas veces como al trabajo en el campo, ¿no? No, O al totalmente. sobrellevar ciertas cosas que una vez más la música culta y la música seria, llamada así Sí. por muchos estudiosos como por La ejemplo música seria. Adorno, claro, parte de otro contexto totalmente distinto, ¿no? Incluso este término como de música seria oculta alude a que solo unos pocos con una formación concreta pueden entenderla. Qué fuerte. Entonces eso es como un poco elitista. Oh, está en bueno, sí. cierto ¿Y modo. qué? Eso es refiriéndose a la folclórica, ¿no? Los No, que- a la en música a la- clásica. la que dice Sí, Adorno. culta. La que dice Adorno, ¿no? Ok, ok. Sí, no, y qué interesante que menciones Adorno, porque Adorno siento que está en todo, ¿no? Sí, lo vimos en psicología O sea, social. Él era compositor, pero como que luego realmente desarrolló su parte como ensayística claro, y filosófica. o sea, y qué locura, porque con la dialéctica de la ilustración, que es una de sus obras principales, que escribe con Horkheimer, los dos de la escuela de Frankfurt, vienen a criticar esa, no sé, las modernidades y muchísimos tipos Ujú. de movimientos sociales Sí. modernos. Sí. No sé, es muy interesante que hasta en eso tenga Sí, él estaba como muy vínculo. enraizado, como en el pasado, estático sí. además, y como... Sí, era como muy Genial. criticón igualmente, ¿no? Como que cada 3 palabras... en plan- Cualquier cosa y R. Oye, ahorita mencionaste algo que me recordó mucho como, o sea, la música del pueblo, de las tradiciones. Y en México hay unos cantos que ahorita desafortunadamente se están perdiendo mucho, pero que vienen desde la época de los aztecas, se llama el Xochipitzáhuatl, y se hacía, o se cantaba, o se llevaban a cabo con las ceremonias de casamiento, o también, no sé, para las deidades y ese tipo de cosas. Y es súper bonito escucharlo, pero me da mucho coraje que se esté perdiendo, porque es súper bonito. Y eso Xochipitzáhuatl, porque Claro. Xochitl es flor y Pitzáhuatl es pequeña, entonces creo que son Ay, los qué cantos de la bonito. flor chiquita o algo así. Es muy se está muy perdiendo, lindo. pero realmente México como que sí que conserva Sí. de forma Sí. bastante genuina, bastante natural y como bastante latente esos Totalmente. cantos. Totalmente, a ver, yo un poco el análisis que hago, y esto es mi análisis porque no tengo mucha idea, yo creo que los que siguen permanentes son aquellos que se empezaron durante el colonialismo o un poco después del colonialismo, de la independencia, donde se comparte un poco el proceso de mestizaje, donde en muchos de ellos pues donde está presente la lengua, el castellano, el español, ¿sabes? El Xochipitzáhuatl, pues los cantos eran en náhuatl, Ujú. ¿sabes? Claro. Y hay muchos cantos que son en zapoteco, que son en tzotzil, que son en cental, y eso sí que se está perdiendo. Claro. Como digo, lo que siento que se sigue permaneciendo es un Es poco una lo que lengua viene castellana, después, claro. pero que de cierto modo tiene influencia de eso. De todo eso. Claro. Mezclado con las influencias europeas, lo que llegaba también de África por los esclavos que llegaron a Veracruz o a Tabasco o a Guerrero y todo eso. No sé, es muy bonito. Esto es muy interesante porque Sí, tipo, sí. me estoy como adelantando un poco, pero de hecho otra cualidad, me atrevería a decir como genuina del folclore, es como que resulta muchas veces del mestizaje un poco. Claro. Sí, totalmente. Y claro, es como la contradicción de los tiempos actuales donde mucha gente está mezclando folclores que en este caso en España no se están perdiendo, ¿no? Como Justo. que también se representan de la manera como original, Totalmente. pero se critica como
ese mestizaje de géneros o de influencias, cuando realmente el folclore muchas así. veces resulta de la mezcla de culturas. Qué bueno que lo dices, Qué bueno. porque ¿qué dices del...? Yo creo que hay un resurgimiento del folclore, ¿no? Sí, O una revaloración del folclore, sí. ¿no? A ver, yo creo que tiene que ver como con muchas cosas, ¿no? Pero con el mundo globalizado. Al final todos estamos como escuchando Sí. todo a la vez. Entonces como que bueno, yo creo que de esa escucha incluso de cosas que estaban quizá perdidas, ¿no? Porque al final, ¿quién escuchaba música tradicional gallega? Pues generalmente la gente que justo tenía un acercamiento a Sí, nivel de súper vivencia, ajá. con una asociación de baile galego o que vivían en el rural, entonces como que todavía se... Pero bueno, hoy de repente pues aparecen las tanxugueiras en Las un medio de Sanxugueiras, ¿tú las difusión viste? brutal. No, ¿cuál es esa? Estuvieron Em, en Benidorm Fest, ¿no? sí, en Eurovisión, ¿Qué como son, las qué son, qué son? finales. Es un grupo de gallegas Ok. que Sí, tienen... mezclan como la electrónica un poco con la música tradicional Ok. gallega. y O sea, eso sería como- son buenas. Sí. O sea, eso sería como el neofolclore, algo así. O sería... Hay muchísimos ejemplos, pero ¿qué estábamos diciendo con esto? No, pues del resurgimiento del folclore. Claro. Pero bueno, como que ahora mucha gente puede acceder como a esas músicas también, vale, y sentirse como identificado, ¿no? Ok. Entonces decir, jo, pues quiero como esto añadirlo a Claro, mi totalmente. imaginario. Y es como que hay muchísimos quilombos, estoy argentinizada, con traer de nuevo el folclore, ¿no? Claro, como que hay una sí, sí, mirada como de los folcloristas, como muy purista y como muy estática, de aquello que tiene valor, y ellos dicen que generalmente tiene valor por su antigüedad, que es cierto que hay un punto de esto, pero bueno, lo que no avanza muere, ¿no? Total. De hecho, en Galicia hay un dicho, Galicia atravesada por una lengua que tememos un poco que Sí, se sí, llegue a sí. perder, ¿no? Sí, totalmente. Y se dice mucho o único galego que está mal o que non se fala. ¿Y eso es? El único gallego que está mal es el que no se habla. Ah. Entonces como que esto se puede extrapolar un poco a esta situación, ¿no? Como que yo sí que vengo un poco a defender y revelo ya mi postura, ¿no? Como bien, que el está bien. folclore sí que debe ser interpretado a día de Estoy hoy, totalmente incluso de acuerdo. adaptado al estilo de cada uno, evidentemente siempre desde un respeto Claro. a la materia y una Sí, profundización. y ser consciente de Sí, dónde viene no puedes y coger todo un sample y de unas percusiones africanas totalmente fuera de contexto sin saber de dónde Claro. provienen y utilizarlo. O bueno, puedes hacerlo, pero me parece como más Sí, menos Cuesti- fiel a la obra, cuestionable. ¿no? Claro. Pero bueno, y quería mencionar aquí teoría de la música. Sí. Hay un texto de Josep Martí, que es Ok. un musicólogo de Barcelona, que se llama La tradición evocada, folclorismo y folclore, que habla como del concepto del folclorismo un poco, ¿no? Y Ok. hay como contradicciones asociadas a esto. El folclorismo es como la disciplina que estudia el folclore y sobre todo que dice esto es folclore. Ok. Cuando antes quizá era como una música que genuinamente se interpretaba como en el campo o en un pueblo donde fuera. Ok. Entonces las consecuencias que tiene en un elemento cultural concreto el denominarlo folclore. Folclore. Ujú. Y como muchas veces se pone como una etiqueta topográfica, tipo esta música Claro. es de este lugar, por ejemplo, Sí, sí, el sí. flamenco, evidentemente, surge de la Claro. mezcla de culturas, una vez más, Totalmente. ¿no? Y surge de la mezcla de culturas en Andalucía, Ujú. de la cultura mozárabe, de la cultura musulmana, de la cultura gitana. También. Pero realmente, por ejemplo, en Barcelona hay muchísimas expresiones de flamenco desde hace Sí. siglos, pero con esta marca topográfica que pone el folclorismo y el folclore sobre el flamenco, No es... un catalán que, por ejemplo, está escuchando en barrios bajos de Cataluña una gente tocar, dice, ah, bueno, pero el flamenco es andaluz. Ok. Pero quizá ha habido géneros que se han desarrollado allí también de una Ujú. manera con una riqueza brutal. Entonces, Totalmente. ¿qué es de quién, no? Como Sí, esta poner lucha el parámetro es como que... Claro. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y vale, también se habla, último point, del folclorismo, que cuando se crean cancioneros con el objetivo de divulgar como esas músicas, con el miedo a que se pierdan, muchas veces hay como un fenómeno como reduccionista, tipo, hay ritmos irregulares que muchas veces son muy difíciles de escribir. Ok. También porque a lo mejor el lenguaje musical no está preparado para registrar sí, sí, sí. ciertas cosas que... Sí, que en son la como más... Sí, y el folclore que está natas, muy así. atravesado por la improvisación también, Ajá.
como que, bueno, pues... Claro, por ahí me pintó... Claro, hay tacatún. irregularidades que Guau, no qué pueden magia. todas transportarse como al papel, ¿no? Entonces, Magia. como ni siquiera aquello que los puristas dicen que debe conservarse tal y como siempre ha sido, lo conocemos como siempre ha sido, Claro, porque ya lo claro. conocemos pasado por todos estos filtros de una vez más como la academia que coge Claro, sí, algo sí, y sí, dice... Sí. Sí. Wow. Ok, ok. Y por ejemplo, fenómenos, ahorita que estás hablando del fenómeno flamenco, por ejemplo, cuando salió el Rosalía, por ejemplo, Justo. que es una, digamos, una cantante súper mediatizada, y justamente se le estaba criticando el hecho de que es catalana, pero que está usando, digamos, música flamenca a la hora de componer. Realmente eso puede ser un ejemplo de traspasar esta barrera de que realmente si es folclore de Andalucía o si es también puede ser de alguna manera proveniente de Cataluña. Realmente, desde el punto de vista del folclore, ¿cómo es visto la música de Rosalía, por ejemplo? ¿Cómo puede ser vista? Pues hubo muchos debates. De hecho, yo recuerdo que comentamos el álbum del mal querer en la asignatura de etnomusicología. Nuestra profesora, ella era africana, Ok. y se estaba hablando de apropiación cultural. Ah, Por esta Sí. cosa de que evidentemente sí que hay un pozo muy grande de la cultura gitana que ha Claro. posibilitado que el flamenco se desarrolle y sea lo que es a día de hoy. Pero bueno, ella fue como muy clara, no tiene sentido hablar de esto, tipo las músicas tienen que ser interpretadas y sobre todo tienen que estar como vivas, ¿no? Claro. Entonces, Claro. ni siquiera hacía alusión a lo de Cataluña, que es verdad que tiene como una historia flamenca también muy grande por ok, el... no sé. Quiero decir, como lo importante no es de quién sea esta Sí. música, sino como que haya legados tan importantes, porque, o sea, Rosalía, no sé si tanto en El mal querer, que también para mí es un álbum como muy rico de fusión ya, Total, muy interesante. pero en su primer álbum hace como un homenaje, y habiendo estudiado como muchísimo tiempo, a canciones tradicionales como de cante, Claro, sí, como sí, sí. puro, ¿no? Muy puro. Claro. Sí. Wow. ¿Y qué otros Y ejemplos? lo recupera, lo actualiza, porque de hecho en ese momento había un artículo que decía como millones de adolescentes escuchando flamenco que hacía años que no Guau, se escuchaba. es que eso es O bueno, mágico. que probablemente Eso es positivo, nunca eso es se había positivo. escuchado por tanta Sí, gente a la claro. vez. Entonces, ¿qué de negativo? ¿Sabes? Sí, ¿Qué sí, de sí. negativo tiene? Totalmente. Sí, total. ¿Y qué otros ejemplos tienes? A mí me gusta muchísimo Rodrigo Cuevas. Ok. Y en general todo lo que toca Raúl Refri, porque Ok. él tipo no es folclorista, ni folclórico, ni se denomina de ninguna forma. De hecho, es muy curioso como la gente, por ejemplo, Rodrigo Cuevas se considera agitador folclórico, o siempre se ponen como etiquetas un poco bromeando, un poco anticipando Ok. esta crítica Sí, que va a sí, llegar, sí, ¿no? sí. Como Qué- él guau, dice siempre, yo soy guau. agitador folclórico, y realmente él recupera como la música tradicional asturiana, que al final está como muy ligada con la gallega, hay muiñeiras también, Sí, sí, etc. sí. Desde un lado como un poco cabaretero, como con un poco esta simbología queer y un poco con humor también, ¿no? Claro. Ok. Y realmente Qué sí cool. que pues está trayendo también cosas muy valiosas, sobre todo letras de cancioneros, como letras del roneo, como del rondar a una mujer, ¿no? Sí, sí, sí. En términos que ya no estamos acostumbrados a escuchar. Y a mí me parece pues que una vez más ha conseguido llevar a las masas músicas que a lo mejor estaban no Un poco muertas, más ¿no? Porque nunca perdidas. están muertas, pero están estáticas, como ligadas a Exacto. unos contextos muy concretos. Exacto. Sí, por ejemplo, en esa misma línea, o sea, ya nos dijiste una manera de cómo, de alguna manera, llegar a esa música que se está olvidando poco a poco. Por ejemplo, el caso de Rosalía, por ejemplo, que yo también estoy desde ese punto de vista que yo creo que es todo positivo, en el sentido de que, bueno, se está retomando Exacto. algo que se ha estado dejando poco a poco, ¿no? Una tradición tan Y importante. bueno, perdón que te corte, pero además siempre desde un respeto, tipo, tanto este chico como Rosalía son gente Claro. que... Claro. tipo, Rosalía hizo un máster en flamencología, creo, tenía Ah, una sí. formación Guau. como muy... No sé si pero bueno, ella tenía una formación muy Sí, sí, sí. específica en una materia. Claro. O sea, aparte de eso, también, ¿cómo podrías recomendar a un espectador? Por ejemplo, yo soy una persona musicalmente muy cerrada, yo me considero. O sea, yo me abro muy poco a la música. ¿Cómo podrías recomendar a todas esas personas como yo, de alguna manera, cómo apreciar o cómo compaginar otro tipo de música de este estilo? Por ejemplo, saber apreciarla, poder sentirla. O sea, yo creo que todo lo que produce Raúl Refri tiene dejes del folclore, ¿no? Tampoco son proyectos tipo folclore puro, sin modificaciones ni sonidos actuales, no. Él sí que mezcla un montón de cosas. Y de hecho, ese disco que se llama Los Ángeles, para mí es como un buen acercamiento al flamenco, como más puro, pero un poco renovado en los sonidos y en la manera de Ok. Qué enfocarlo. bonito.
Y luego incluso el disco de Guitarrica de la Fuente, que tipo son composiciones propias suyas, pero hay de repente Vidalitas, que sí que Claro. son Sí, claro. canciones folclóricas, tradicionales, bonito. pero escritas por él. Qué O bonito. como- ¿En Venezuela tú ves algo similar? Porque en México sí hay. Sí, yo quiero que Sí. hable, porque, o sea, mi visión es que en México se actualiza un poco el folclore, ¿no? Y no se Sí. juzga, tipo, como que la gente lo... Sí, bueno, si quieres primero que hable Vale. de Venezuela, y después hablo de México porque yo puedo dar una chapa enorme. Me encanta. Bueno, yo creo que como expresión folclórica más mediatizada, digamos, o más famosa que hay en Venezuela, es el nivel de la música llanera. O sea, por ejemplo, Simón Díaz, o sea, yo creo que es como lo más... Incluso se ha agarrado muchos dejes de la música llanera y se ha como que compaginado con otros tipos de música, es como muy respetada a nivel internacional y dentro de Venezuela es como un bien muy preciado, como que la música llanera se refiere muchas veces cuando se habla de Venezuela, sobre las tierras de Venezuela y sobre cuestiones que se buscan preservar. Más cotidiana de Sí, Venezuela. y quizás cosa que no se sepa mucho es la danza. También hay muchas festividades en muchos sitios de Venezuela. Cada uno tiene, por ejemplo, tengo aquí los Diables Danzantes de Yare, por ejemplo, que es bastante famosa. Por ejemplo, en el llano de Venezuela también hay un baile que se llama la burriquita. Por ejemplo, tienen sus pequeñas festividades y eso, de alguna manera, a pesar de las condiciones políticas y tal, se sigue preservando bastante bien. bonito. Y hay un fenómeno que yo no sé si lo has visto en clase o lo has escuchado alguna vez, pero hay una música muy parecida a la salsa, digamos. Yo no diría que es folclore porque no creo, pero podemos añadirlo, que es guaco. Yo no sé si has escuchado la música de guaco, No la conozco. que es como, sí, es como una música como salsa, pero hay muchos musicólogos, mucha gente del medio que dice como que es un nuevo género directamente. Ah, qué Porque no es interesante. como ni salsa, ni es como un mix de O sea, muchas es cosas. actual, ¿no? No, ya tiene mucho tiempo Ah, vale. sonando, pero O sea, un nuevo género con respecto a... exacto, vale. exacto. Sale de Wow. la salsa, y merengue guay. se lo Qué puedes. padre. Sí. Y bueno, en cuanto a México, sobre lo que comentabas. Dilo. A ver, yo, o sea, sí creo que el proceso del folclore como que es muy natural. No sé si está muy juzgado o no, porque pues no soy músico ni musicólogo, entonces Claro. no puedo tener esa óptica de esto sí es, esto no es. O sea, la verdad no sé. Claro. Pero no sé, por ejemplo, analizando la historia del mariachi. El mariachi, como les dije, pues surge en Cocula, perdón, ya me estoy confundiendo, en Cocula. y tiene una trayectoria súper grande al mariachi, a que ahora en la Ciudad de México haya lugares muy importantes donde se toca mariachi, o en Hidalgo, o en Aguascalientes, o en otros estados. Como que no se queda cooptado en una región. Que digo, que sí hay mariachis que son súper orgullosos de que yo soy de Jalisco, o el mariachi Vargas de Tecatitlán, que es de los más famosos y es como soy de Jalisco, vengo de ahí, no sé qué. Pero sí siento que por cuestiones sociales, el folclore es algo que se aprecia dentro de todo el país y se comparte por todo el país. Y que encima las nuevas generaciones lo siguen escuchando. ¿Por qué? Porque veo que hay artistas, sobre todo mujeres artistas, que están trayendo el folclore, Sí. nuevas interpretaciones del folclore Es que otra son mirada, sí. increíbles. Yo siempre lo digo, mi artista favorita por excelencia es Natalia Lafourcade Me y encanta. tiene muchas reinterpretaciones del folclore, no solo Sí, mexicano, muchísimos sino guiños a latinoamericano. Ha tocado la tonada de luna llena de Sí. Simón Díaz. Ok. Sí. Entonces, yo creo que en México se vive porque en casa se vive, en las calles se toca, en las casas cuando alguien saca la guitarra se toca o se escucha. Claro, es que para mí eso es como símbolo de que sigue vivo, Sí, sigue pero vivo. verdaderamente, hasta el punto de que obviamente lo consideráis folclore, pero dudo que si de manera natural de repente asistes a un espectáculo de folclore, alguien diga, daros cuenta del patrimonio que supone para no... Esto es folclore, ¿sabes? Como una Claro. cosa inédita de estar asistiendo al pasado, un poco como de wow. Yo creo que sí se vive un poco así. O sea, ¿Sí? la mirada del pasado Con este sí está pozo ahí. como de... Depende también digamos, del folclore. Yo creo que, por ejemplo, el son, el guapango, Claro. esas cosas sí están más vinculadas al pasado.
el Claro. danzón también, a los bailes que se bailaban durante la Revolución Mexicana o previo o tantito después, como que Justo, eso pero sí. hay Pero el un- mariachi no, por ejemplo. Justo, y cuando se interpreta eso, quizá nadie está tanto pensando en esa mirada al pasado, como que simplemente... Justo. Y por eso sigue siendo funcional, ¿no? Totalmente, Como nadie totalmente. está como... Claro. Sí, echando Total. la mirada atrás, simplemente están como funcionando, o sea, disfrutando de la función que tiene. Exactamente. ¿no? Como siendo partícipes de la... Exactamente, exactamente. No lo había pensado así, no lo había pensado Claro. así, pero sí. No, y la música, el mariachi ha traspasado fronteras literalmente, pues. Sí. O sea, aquí, por ejemplo, en España, por lo menos. Sí, O sea, yo no sé conocidísimo. si te acuerdas, pero cuando el Partido Popular perdió unas elecciones, el Partido Socialista le mandó a la sede del PP unos mariachis. No sé Ay, para que lloraran y ¿Qué dices? yo me acuerdo. Entonces, y no, y lo peor es que nadie les abrió, los mariachis se quedaron ataforiques. Ay, no, pobrecitos, Bueno, qué pero ardidos. Les Qué ardidos les habrán los pagado, peperos. les habrán pagado. No, pues sí. Pero sí, o sea, sí siento que sigue latente. Yo espero que de verdad no se pierda porque, no sé, es una música que a mí en lo personal me recuerda mucho a de dónde soy, Sí. cómo crecí, a mi familia, a, no sé, a muchas cosas muy bonitas. Entonces, bueno, yo Sí. espero que ahí siga. Es que en el imaginario popular hay como ciertos elementos de esa música que ninguna otra tiene y que yo creo que tienen un poder hasta ritualístico, como de convocar cosas que otras Sí. músicas no convocan. Totalmente, es que totalmente. Como que hay una huella en nosotros, aunque no hayamos nunca escuchado músicas de ese tipo, que probablemente si tú el día de mañana te pones a escuchar tonadas un montón, Ujú. yo creo que algo se mueve, como Claro, que realmente... Total. No, totalmente. A ver, si les comentaba el Xochipitzahuá, que tiene mucho que ver con rituales que eran sobre la dualidad o con un matrimonio, ¿sabes? Entonces, o cantarle a un dios azteca, ¿sabes? Que, o sea, Justo. desde el tiempo de los aztecas a los mayas, pues habían ciertas deidades que tenían que ver con los rituales, que tenían que ver con la música. Sí. Entonces, para los más hippiesones como yo, que creemos un poco Sí. más en la energía y todo esto, pues sí es un resurgir de Claro. eso, y sí es una manera de llamar esa Y de energía reconciliarte pura. como con las actividades más cotidianas del pasado de tu Total. tierra. Tipo, por ejemplo, Muiñeira significa molinera. Ok. Y es como la canción que acompañaba al Al- moler el grano. Claro, sí, sí, Y sí. como que, claro, hacían como mucho esto en momentos de tiempo muerto, de tiempo de trabajo, cantaban. Qué fuerte, Y qué bonito. como que el canto más primitivo está ahí. Ok, Qué bonito. está súper cool. Sí, yo siento con la música llanera, a pesar de que a mí realmente no la disfruto mucho por las tonalidades y, bueno, es un poco ruidosa. Yo cuando la escucho, a veces sí me mueve el corazón porque me transporto directamente, porque como que la tonalidad es como que única de la música llanera y sí me transporto a mi tierra. Eso sí me hace sentido que de yo no sé pertenencia. por qué, pero Y cuando lo justo escucho leí- afuera, más. O sea, yo leí una cosa muy bonita como de las tonadas que decía como que no querían tanto hacer descripciones del Sí. paisaje, sino como ser el paisaje. Sí, Tipo sí, como sí. que la música verdaderamente te retrotraiga a ese lugar y me parece como Sí, brutal. eso es muy bonito, es muy Qué bonito. A mí me bonito. encanta Tonada de Luna Llena. Ujú, es una clásica, es una Súper clásica. bonita. Una clásica. Y a ver, cuéntanos un poco sobre ti. O sea, con tanto Háblanos. conocimiento de la música, también con el conocimiento de hacer la música, de escribir, De artesana. de todo esto. ¿Eres artesano también? No, o sea, como de artesana Ah, ok, de la música. ok. Artesana. O sea, ¿cómo le haces? O sea, yo es que viviría en plena intensidad. Yo estaría intenso todo el día pensando en la Sí. música. O sea, es que yo ¿Cómo realmente lo creo vives? que cuanto más sabes, como que menos complejos tienes también a la hora de probar cosas. Yo es verdad que nunca, o sea, he venido aquí a hablar de folclore y yo no soy, por ejemplo, como una de estas figuras como que están actualizando Sí, la sí, música sí, sí. tradicional, pero realmente hay como un algo en mí que sí que me llama y a veces hay como detalles de lo aflamencado o incluso una vez una chica de Coruña, lo cual yo como musicóloga ni siquiera sé analizar, me dijo como que algunas canciones mías le sonaban como a música gallega, entonces algo de eso tiene que haber, Claro, a lo mejor sí, Mierda. sí, una esencia. en el tipo de acordes abiertos o no lo sé. Guau. Pero yo creo que, bueno, todo este conocimiento me ha dado como una mirada bastante libre de cara a ir afrontando Sí, la probar más creación de cosas. distintas Qué músicas. bonito. Como que aspiro a seguir cambiando
y cambiar de direcciones. Qué padre. Y no lo sé. Qué padre, qué padre, qué padre. Yo creo que este ha sido el episodio en donde más me estoy desidiotizando, ¿viste? Yo también, es que qué pedo todo lo que he aprendido. Yo me he dedicado a escuchar directamente porque, ya digo, yo soy como muy cerrado musicalmente. He dejado un poco el reggaetón y he empezado a escuchar otro tipo de cosas porque literalmente... antes- Pero el reggaetón ahí No, a mí me encima- gusta, es mi música favorita. Tipo, a mí como musicóloga muchas veces me decían, bueno, escuchas reggaetón, pero el reggaetón tiene una función Claro, social total, y una total. riqueza de muchos tipos. Sí. Total. Quiero No, decir, no, cualquier música tiene una función de valor. No, no lo estoy infravalorando, lo que pasa es que mucha gente lo sobrevalora también. Sí. Entonces... Yo te diría que escucharas No. tonadas de repente. No, claro, yo voy a probar. Yo Por voy a la probar noche Y yo cosas. ahí. Me pasó siento una que playlist. también hay un miedo en analizar el folclore, o no en analizar, ni siquiera en analizar, en ponerte a escuchar algo distinto al top 10 que ves en Claro, Spotify, total. o al top 10 que sacó YouTube, ¿sabes? O sea, hay que explorar, hay que Sí. vibrar distinto, no Swifties sé. para ti. Y yo creo que la Eh, actualización de esas músicas, pues como Natalia, Ujú. sí que permite que, Sí, que sí, viva sí. y que la gente realmente, o que pueda estar en ese top 10, Totalmente. siendo una música con tanto Pero, bagaje ¿sabes y qué me tanto... entristece mucho? que Que no escucho suele mucha pasar. gente que me dice, ay, tú y tu música de abuela. No es mi música de abuela. O sea, tienes un complejo porque no te has puesto a escucharlo bien. Porque estoy seguro que si en un día te pones a escuchar, puede que no sea tu música favorita. Es bonita. Y está perfecto. Puede que no sea tu música favorita. Pero si lo pones, te pones a escuchar y lo disfrutas un poco, puedes llegar a vibrar. Puede que no, Sí. pero yo creo que en la mayoría de personas sí. No sé. O tipo, yo que sé, en Galicia, Bayuca, por ejemplo, ha acercado muchísimo la música tradicional gallega a la gente porque Qué realmente padre. lo mezcla con tecno, entonces es como súper bailable. Eso está Pero increíble. conozco Ujú. a mucha gente, tipo mi amigo Jaime, creo recordar, y como gente así que se ha acercado luego más profundamente al folclore del norte a raíz de grupos de este tipo que al principio les han entrado a través Claro, de los como- sonidos actuales y todo esto. padre. Entonces, ¿Y yo Qué padre. qué crees que tanto juega también el momento en que escuches determinado tipo de música? Porque, yo que sé, a lo mejor puedes apreciar mucho más un tipo de música más tranquila o que la letra puede ser un poco más profunda y puedes estar súper ajetreado o yo que sé, estás haciendo cosas en la calle o lo que sea y a lo mejor no llegas a conectar tanto si estás en ese momento, no sé. claro, yo creo que las condiciones del mundo actual dificultan un poco igual la escucha de este Sí, tipo de músicas. sí. Y hay que ser realista, ¿no? Una persona que trabaja X horas al día quizá no se puede parar a escuchar una música que igual te lleva más a un estado como contemplativo Totalmente. o de quietud. autorreflexión, Claro, sí, pero ves, bucle. ahora no para hablar de Bayuca, pero bueno, este tipo de ejemplos, Está o sea, bien. Bayuca te lo puedes poner en el metro a las 7 de la mañana para ir a trabajar y realmente te levanta. Igual que una canción de reggaetón, Ok. pero hay un bagaje ahí como Claro, Pues, ¿sabes distinto. qué? Esto es loco. Porque yo hay días que despierto y quiero escuchar a los Panchos, nada más. Yo también. Yo sea, también, o sea, yo reloj también. A ahí. mí me dan paz. A mí ¿sabes? también. Entonces, Los igual Panchos. más que ¿Cuáles un son? bombo. Era un fuerte- trío ¿Ok? mexicano de boleros. canciones. Ok, Más ok. que un bombo, ¿cómo? Sí, más que un bombo Sí, fuerte, o perdón. que. Sí, como que me puede levantar o me puedo sentir Sí, sí, cuidada por otras músicas pues como más pausadas, ¿no? Claro. O que me recuerdan a mi tierra también, Sí, o totalmente. o al pasado también. Hay Sí. una nostalgia ahí a veces como de otras formas Está de cool, está cool. hablar también como de la Totalmente. lírica. No, la verdad es Totalmente. que súper interesante todo lo que llegamos a hablar en el episodio. Tenemos 43 minutos. Muy bien. Parece Son mentira, buenísimos. pero hablamos bastante. Yo les voy a preguntar qué aprendieron esta semana, Iñaki. Pues yo... Mira todo lo que aprendimos hoy. No, claro, como no. Yo prefiero cómo no. dejar una recomendación. Ah, de es verdad, folclore, vamos a dejar la ¿no? recomendación Vamos a folclórica, dejar sí. una recomendación. Pues escuchen a Natalia Forcade, soy un intenso, soy el fan número 1, voy a hacer el club de fans, sí, escúchenla. Y también escuchen cosas antiguas, conéctense con otras épocas, con otra música, no sé, Ok, víbrenlo. fue bueno. Mira, yo voy a decir. Y un besito para mi productor del disco Ok. de Peces Rojos, a Nacho. La Moda ha hecho un currazo de recuperación de un cancionero de música tradicional de Burgos Ok. y han hecho un disco que se llama Nuevo Cancionero Burgalés. Entonces son letras tradicionales, pero con una música que es como muy propia Wow. suya, como con su estilo, ¿no? La Moda se llama. Sí, La Moda. Ok, ¿y de dónde La son? maravillosa orquesta del alcohol, son de Burgos casi De todos. Burgos. Ah, ok, qué bien. Y, perdón, es fuerte, pero como que, o sea,
obviamente notas que es un cancionero, pero puedes en muchas partes sentir que es como música actual. Wow, O sea, realmente hay formas de hablar que recuerdan a... qué bonito. Ok, yo voy a recomendar dos. Voy a recomendar una, me gustaría pensar que es folclore venezolano, o sea, de las gaitas zulianas, que es como muy de la zona del Zulia, como, sí, o sea, es como que muy de Navidad, digamos. Entonces, como muy de esa época. Una canción que se llama Sin Rencor de Gran Kaki Bacoa, que es muy famosa, ok, de la gaita zuliana. También le recomiendo escuchar a Simón Díaz, porque bueno, es como que lo más folclórico que tiene Venezuela en todos los aspectos. Precioso. Sí. Es precioso. Y sí. como algo nuevo, o como una canción que recomiendo la canción de Gus, que es una remasterización de Gaita Zuliana. Ok. Wow. También, que la hizo un poco más a la actualidad para que sea más escuchable y está súper cool también. ¿Ves que esas Muy cosas bien. están geniales? Están muy padres. Yo de Natalia Lafourcade no mencioné, o sea, no todos los discos son folclore. Los que son más folclore latinoamericano es Musas 1 y Musas 2. Y también Un Canto por México. El 1 y el 2. Qué guay. Bueno. Pues muy bien. Muy bien, buenísimo el Yo episodio. aprendí muchísimo. Yo Estoy también. súper contento. Yo Muchísimas también. gracias por venir. Muchas gracias. A vosotros. Increíble. No olviden que pueden escuchar Peces Rojos. Ujú. Que Dejamos, pueden todas escuchar los distintos EPs. dejamos todas las redes en la descripción Genial. para que puedas poner lo que tú quieras. También escúchenla. Escuchen una canción y después vengan a escuchar los episodios que tenemos, que también están súper cool. Claro. Sí. O sea, hemos hecho uno. Escúchenlo. Y nada, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Por favor. Que nos den mucho apoyo. Se vienen cosas buenas en la segunda temporada de No Seas Idiota. Y bueno, tendremos muchos más invitados de esta calidad. Entonces, Así nada, es. Les invitamos hasta un nuevo episodio. ¡Hasta luego!